Ok, muy buenas noches. Mi nombre es Ortiz Rodríguez Isaac. Expondré sobre el diodo baractor. En el contenido de la presentación abordaré los siguientes temas: características, funcionamiento, curva característica, construcción, ecuación y aplicaciones. Características. Las características principales del diodo baractor, las que a mi consideración son más importantes de enfatizar, sería capacitancia variable, polarización inversa, alta linealidad. La capacitancia variable. La capacitancia del diodo baractor depende de la magnitud del voltaje del inverso aplicado a sus terminales. A mayor voltaje inverso, menor capacitancia debido al estancamiento de la región de agotamiento del diodo. Polarización inversa. Siempre se opera en polarización inversa, evitando la conducción de corriente a través del diodo. Esto permite que funcione como un capacitor controlado electrónicamente. Alta linealidad. Se diseñan para proporcionar una relación predecible y lineal entre el voltaje y aplicado a la capacitancia. En las características del diodo baractor podemos encontrar diferentes ramas. También podemos encontrar lo que sería las frecuencias de operación, que no son aptos para trabajar en rangos de frecuencia que van desde los megahertz hasta gigahertz dependiendo del diseño. Funcionamiento. El funcionamiento del diodo baractor se basa en la variación de la capacitancia de la región de agotamiento del diodo cuando se aplica un voltaje inverso. Esta propiedad lo convierte en un elemento clave en circuitos electrónicos donde se necesita una capacitancia ajustable. El diodo baractor funciona como un capacitor cuya capacitancia está determinada por las áreas de las regiones P y N adyacentes, la anchura de la región de agotamiento, que depende del voltaje inverso aplicado. La región de agotamiento actúa como el dieléctrico entre dos placas formadas por la región P y la región N. Cuando aumenta el voltaje inverso, la región de agotamiento se ensancha, disminuyendo la capacitancia. Cuando disminuye el voltaje inverso, la región de agotamiento se reduce, aumentando la capacitancia. Y un funcionamiento de su polarización inversa, puedo decir que la capacitancia del diodo baractor está relacionada con el voltaje inverso aplicado mediante una relación no lineal. Curva característica del diodo baractor. La curva característica de un diodo baractor muestra cómo la capacitancia del diodo varía en función del voltaje inverso. Esta relación no es lineal y se asemeja a una curva descendente exponencial, perdón. El eje X representa el voltaje aplicado al diodo en polarización inversa y el eje Y, capacitancia, representa la capacitancia efectiva del diodo. Su modo de operación depende de la capacitancia que existe entre la unión P y N, cuando el elemento está polarizado inversamente. Construcción del diodo baractor. Está diseñado específicamente para ofrecer una capacitancia variable bajo una polarización inversa. Su construcción se optimiza para maximizar la sensibilidad, la capacitancia respecto a su voltaje aplicado. Región P y región N forman la unión PN, donde la región de agotamiento varía con el voltaje inverso. Estas regiones se dopan cuidadosamente para obtener la capacitancia deseada. El material del semiconductor. Usualmente se emplea silicio, pero por aplicaciones de alta frecuencia se utiliza arseniuro de galio. Área de la unión. El área de la unión afecta la capacitancia máxima y la capacidad de manejar potencia. El encapsulado, diseñado para minimizar las pérdidas y las interferencias en aplicaciones de alta frecuencia. Los diodos baractores pueden ser utilizados para alterar la frecuencia de una señal de manera controlada, creando una forma de modulación de frecuencia. En estos dispositivos, también conocidos como osciladores controlados por voltaje, los diodos baractores se utilizan para cambiar la frecuencia de la señal generada. En la mayoría de los radios y televisores, los diodos baractores se utilizan para ajustar la frecuencia del circuito sintonizado. Hablaremos de la ecuación del diodo baractor.
La capacitancia del diodo Baractor se describe mediante una relación no lineal. Depende del voltaje inverso de VR. La ecuación que se está mostrando en este momento está directamente relacionada como cualquier condensador. Presenta una oposición al paso de una corriente alterna, tanto mayor cuanto más pequeña es la capacidad para una frecuencia dada. Esta oposición se llama reactancia capacitiva y su valor viene dado por la fórmula presentada en pantalla. Aplicaciones del diodo varactor. Los diodos varactores son fundamentales en circuitos donde se necesita una capacitancia ajustable para controlar parámetros como frecuencia o fase. Algunas de sus aplicaciones más comunes son osciladores controlados por voltaje, sintonización de frecuencia, multiplicadores de frecuencia, filtros sintonizables y ajuste de antenas. Los que presento son sintonización de frecuencia, osciladores, multiplicadores de frecuencia y filtros sintonizables. Ajustar la frecuencia de resonancia en circuitos resonantes como osciladores y filtros. Osciladores. Modificar la frecuencia de salida de un oscilador mediante un voltaje de control. Multiplicadores de frecuencia. Generar señales de alta frecuencia a partir de una señal de baja frecuencia. Filtros sintonizables. Permite seleccionar diferentes frecuencias de operación sin cambiar componentes físicos. En resumen, lo que puedo decir del diodo varactor, como conclusión, es que conforme aumenta el potencial de polarización inversa, se incrementa el ancho de la región de agotamiento, lo que a su vez reduce la capacitancia de transición. El pico inicial declina con el aumento de la polarización inversa. El intervalo normal de BR para diodos se limita aproximadamente a 2 veces el voltaje. En términos de polarización inversa aplicada, la capacitancia de transición se determina uh, y se determina en la relación entre el potencial inverso y la anchura de la capa de agotamiento. Esto sería todo. Es una introducción muy superficial de lo que sería un componente electrónico como este diodo. Se aborda demasiado rápido este tema, pero considero que se cumple con el objetivo de la exposición. Muchas gracias por la atención y se termina esto.